pareja asesinada tiene familiares en Paraguay. Es un costado de esa información que la gente busca precisar. ¿Quiénes quedan aquí? ¿Quiénes sobreviven al drama de esta familia asesinada? El abogado Arnaldo Cuevas nos acompaña y le vamos a pedir a él, como representante, entendemos, de los intereses de esta familia acá. ¿Desde hace cuánto, abogado, más o menos? Hace 15, 16 años más o menos, Oscar, que soy abogado. O sea, tuve la suerte de conocerlo al padre, a don Hans Nato, que siempre tenía una rica historia del motivo por el cual él llegó a Paraguay en el año 1973. ¿Por qué llegó? Era una época en que existía en Europa, en Alemania, mucha información de lo que era Sudamérica. Ya. Y de alguna manera se sintió atraído por lo que era Como Paraguay, como muchos alemanes. Sí. Vino acá, era la época que yo recuerdo de las historias que don Hans Nato siempre contaba, que la ruta asfaltada llegaba a Coronel Oviedo y desde ahí comenzaba el camino de tierra. Pero desde que él conoció la propiedad y desde que él conoció Paraguay, realmente él se enamoró. Decía que la calidez de su gente, ese buen trato, o sea, hacía que él se siente realmente como en su casa. Pionero en esa zona. Pionero con otro grupo de alemanes, porque ahí en la zona de Paso Tuyá, de hecho, existen muchos extranjeros. Varios de ellos abandonaron el país en los últimos tiempos por un cierto temor, pero los hijos persistían, y yo siempre digo, estaban enamorados. Yo siempre le preguntaba ¿Por qué están y aquí? realmente era llegar a Asunción, era estar 1 o 2 días acá y ir a estar a la ganadera, a la estancia, sí, y pasarse 2 meses, 2 meses y medio trabajando allá para después volver, y era como iban haciendo como una rotación. Sus colegas creo que eso reconocieron. Si mal no recuerdo, el propio Germán Ruiz dijo, su pecado es enamorarse del Paraguay. Un poco así lo veían en esa zona, entiendo. Realmente, y recuerdo que don Hans Nato, cuando se había terminado que tenía una enfermedad bastante grave, uno de sus últimos deseos fue volver a Paraguay. Él estuvo acá un tiempo prolongado con su señora y después al año siguiente él falleció. ¿Falleció en Paraguay o falleció? Falleció en Alemania. En Alemania, comenzó el tratamiento, después falleció, pero siempre mencionaba que quería que eso se siga acrecentando. Tenía unas ideas revolucionarias para aquella época. Recuerdo que el personal de estancia no podía tener casas de madera, tenían que ser casas de materiales, con todas las comunidades. Llegó a construir una escuela en la estancia porque él persistía en que los hijos de los personales tenían que estudiar, tenían que progresar. Había escuchado inclusive en un momento o en algún noticiero de que ellos se dedicaban a vender y sacar el producto de la explotación ganadera. Todo eso es mentira, todo se volvía a reinvertir. Reinversión. ¿Y los hijos cómo, en particular, el asesinado? Porque Manfred también, quiero que el hijo menor, hoy está en Alemania, pero escuché que usted dijo que se turnaban para estar aquí. O sea, el padre les contagió un poco del amor hacia Paraguay y hacia la inversión. Así ¿sí? mismo, ellos comenzaron a venir, Manfred, los primeros años tuvo que haber tenido 16 años y Robert un poco más, pero para ellos era como su segunda casa. Y después con el paso de los tiempos, creo que hace unos 10 años más o menos, el señor Hans Nato y toda la familia resolvió ir reduciendo la actividad económica que tenía en Alemania. Inclusive creo que llegaron a dejarla de lado porque la pasión de ellos era para concentrarse Paraguay. Era aquí. Paraguay, definitivamente. Y los hijos se turnaban. Manfred y Robert y Manfred se turnaban permanentemente. Se turnaban, venían uno un tiempo, uno el otro. Sí. Normalmente estaban acá en Paraguay entre 2 meses y medio a 3 meses y interín llegaba el otro hermano, como si iban pasando la posta, un trabajo organizado. Y buscaban a Manfred, decían, no a Robert. Escuché esas versiones, realmente porque por ser el más joven, por alguna razón en particular. Entiendo que Manfred por alguna cuestión idiomática le era como más sencillo comunicarse en español, tenía una mayor fluidez. Y yo era más reconocido incluso por la gente entonces. Sí, o sea, era el que intentaba hablar guaraní, el Mbaishapa, que siempre estaba tratando de interactuar y de relacionarse mucho con la gente. ¿Cuándo conversó por última vez con Robert? Con Robert Nato a su llegada, a ver un poco, nosotros estuvimos cenando con Manfred el jueves 15, él volvió a Alemania el 18, ese domingo,
y Robert había llegado, no sé si fue a principios o a finales de la semana anterior. Ahí nos saludamos, como siempre, o sea, me comentó que estaba por acá, y inmediatamente, creo que al día siguiente, una cosa así, ya fue él a la estancia, estaba Manfred en ese momento en la estancia, entonces él vino ya para Asunción a preparar el viaje de retorno, y en esa cena, inclusive habíamos comentado que él estaría de vuelta, de regreso, fines de marzo, los primeros días de abril, estaría retornando a Paraguay. Mientras tanto, digamos, ajustaban el calendario de la actividad ganadera, Así que era mismo. la vacunación que comenzó. Robert había ahora. venido, inclusive Sí. había traído a un especialista europeo para ver qué innovación podía hacerse, cómo podía cómo podían mejorar cada vez más la raza. Realmente ese era el leitmotiv de la familia. Y una historia de amor que creo que si ustedes no lo escucharon o no leyeron, bueno, realmente es una tragedia lo que ocurrió, porque Erika, la esposa, viene al Paraguay a instancias de Robert, con quien, decíamos, se encontraron después de muchos años de desencuentro. Habían sido, creo que, novios, luego se volvieron a encontrar y vinieron encantados para aquí. Por hijos, ¿verdad? Con hijos de diferentes matrimonios. Robert no tenía hijos. Robert, en el caso de ella sí. Ella sí, ella tenía 3 hijas. Ellos me habían contado justamente en uno de esos almuerzos coloquiales que hacíamos de repente nosotros, que ellos se habían conocido de joven, pero que por algún motivo la vida los separó, los distanció, y que se habían encontrado creo que hace 3 o 4 años. Y me llamaba la atención porque me decía, Robert, realmente es el amor de mi vida, o sea, hoy no estoy dispuesto a perderle bajo ninguna circunstancia a esta mujer, ¿verdad? O sea, realmente estaba muy ilusionado, y Erika tratando de entender el por qué la familia Nato amaba tanto el Paraguay. Y mire dónde viene a encontrarse. Es lo que yo realmente no encuentro explicación, es lo que... Y mire, la fotografía que ilustraba uno de los diarios del día de hoy fue realmente así, una imagen conmovedora, por lo que estás comentando, abogado, del sentimiento de Robert hacia Erika. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, ellos ya están, es decir, los restos están en Asunción. Los restos están en Asunción en este momento, se están preparando por la demora. Vamos a ver, mañana iniciamos los trámites. La embajada alemana realmente ya intervino, abrió las puertas, mucha ayuda de parte de ellos. Ahora esperamos también esa misma proactividad de las autoridades paraguayas, porque hay que legalizar un montón de documentos para después poder repatriar definitivamente, que es el anhelo de una madre de 86 años que hace 15 o 20 días se despidió del hijo, y ahora el día de hoy justamente se enteró de esta infausta noticia. Manfred está esperando. Manfred también, estuvimos en conversación telefónica permanente el día de ayer desde las 5:30 de la tarde, y creo que era la 1 de la mañana más o menos que yo recibí la llamada de la doctora Sandra Quiñones, que me manifestó que ellos habían sido ejecutados. Se cortó la comunicación, no pudimos, yo quedé muy preocupado también hasta que ella me devolvió y me dijo que sí, efectivamente, y le dije, pero doctora, ¿tiene alguna constancia real? Y me dijo, tengo que comunicar. Estoy parada frente al cadáver y acá están abrazados. El matrimonio está en este momento abrazado y tirado acá en el piso, ¿no? En el yuyal. ¿Cómo le cuenta a y ahí realmente tomar coraje y tomar el teléfono, creo que conversamos 30 segundos porque Manfred empezó a llorar, me volvió a llamar creo que a las 2:30, otra vez se lo notaba devastado. Eran hermanos muy unidos, la familia era muy unida. Qué duro para usted también comunicarle esa situación. Realmente uno dice que la vida siempre tiene pruebas, ¿verdad? Pero este tipo realmente son muy difíciles y muy difícil explicar, porque como sentía que del otro lado me decían ¿por qué? Y como paraguayo o como abogado y amigo de la familia, ¿qué explicación puede dar uno de lo que ocurrió, ¿verdad? Realmente... ¿Y por qué? Porque usted de acá. Sí. ¿Por qué? Si fuimos allá, amamos la tierra. Trabajamos, invertimos lo que tenemos allá, ¿por qué esto con mi hermano? Y más triste fue el día de hoy, una vez que se confirmó y los impactos y demás, o sea, explicarle a un hermano lo que le había ocurrido al otro, ¿verdad? Y él a esa distancia y tratar de alguna manera de verbalizar y
y me quedó muy grabado todavía en la conversación esta tarde, que me decía, por favor, no lo dejes solo a mi hermano, ¿verdad? Realmente fue muy doloroso, para mí es muy difícil, o sea, porque aparte de la relación profesional, amistad, sé que se fue dando una amistad con los años, con toda la familia. ¿Volverá Manfred? Y yo creo que este hecho marcará un hito seguramente en la vida de la familia Nato, no sé. En principio, por cómo lo conozco, por su perseverancia, por su, hasta diría, tosudez, yo creo que va a volver a Paraguay, pero una vez que puedan recuperarse, porque también yo lo mencioné con gente conocida y amigas, o sea, me decían, tenían amenazas, ellos jamás manifestaron, jamás manifestaron amenazas ni nada, o sea, pero eran felices. Ellos nunca me contaron, o sea, oficialmente yo no conozco, nunca, nunca. Abogado, gracias por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes.